Bien, queridos hermanos, vamos a leer Hechos, capítulo 8, del 26. Vamos a leer hasta el versículo 40. Leamos juntos. Dice así: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta hermosa lectura de su palabra. Gracias, Padre, porque seguimos viendo cómo la iglesia fue creciendo, no por el poder humano, sino por el impulso de su espíritu. Y ayúdenos, Señor, a nosotros en el día de hoy a también comprender esta gran verdad de que usted, Señor, quiere guiar su iglesia por medio de su espíritu. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que han llegado en esta mañana. Bendígales. Y, Señor, que también su espíritu en esta mañana nos guíe a toda verdad y a toda justicia, a comprender su palabra y poder vivirla en esta semana que comienza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Notan cómo Lucas, el escritor de Hechos, hace contrastes, le gusta hacer contrastes. Por un lado, en la primera parte del capítulo 8, vemos a un hombre llamado Simón el Mago, que aparentó hacerse cristiano, ¿cierto? Incluso pidió que lo bautizaran, pero nunca realmente había sido creyente. Porque ¿qué hizo? Empezó a ofrecer dinero para que le dieran el poder de Dios y él poder hacer estas señales que Felipe y otros hacían. Pero ahora notemos cómo un eunuco etíope, funcionario de la reina de Etiopía, se convierte realmente de corazón al Señor. El Señor Jesucristo habló muchas veces de esto y también lo vivió durante su ministerio terrenal. Realmente el único que puede ver el corazón de las personas es Dios, ¿no? Por eso es tan importante, queridos hermanos, que nosotros prediquemos el Evangelio de Cristo, buscando que realmente las personas crean en el Señor Jesucristo. No solamente una cristianización de la vida, ¿cierto? No solamente una vida religiosa, sino realmente una conversión de corazón al Señor. Miremos acá en versículo 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Gaza, ustedes saben que siempre fue territorio filisteo. Allí Sansón, por ejemplo, se nos habla en el libro de Jueces, libró algunas batallas contra los filisteos. Y en ese territorio, notemos que Felipe fue hasta allá en obediencia al Señor y aparece este etíope eunuco. Notemos, queridos hermanos, cuál debe ser la actitud principal que debe tener la iglesia en cuanto a la evangelización. Es sin duda, primero, la obediencia. La obediencia. El Señor le manda a Felipe un ángel para que le hable. Nosotros seguramente ya no necesitamos que un ángel venga a recordarnos lo que tenemos que hacer. Tenemos la palabra de Dios que nos dice claramente que nuestra principal labor aquí en la tierra, hasta que el Señor vuelva por nosotros, ¿cuál es? Compartir el Evangelio a otros. Un ángel viene, le da este mensaje y Felipe va a un territorio que no es muy amigable, no es muy amistoso. Va a territorio desértico. Y piensen un poquito, Felipe, ¿dónde estaba hasta hace poquito tiempo haciendo este mismo ministerio? Si recordamos lo que vimos el domingo pasado, Felipe estaba teniendo un ministerio muy fructífero, muy multitudinario. Felipe había estado en tierra de Samaria, ¿cierto? Y mucha gente estaba creyendo en Cristo. Los datos que tenemos de Samaria solamente nos remiten al capítulo 4 de Juan, cuando el Señor y los discípulos pasaron a Samaria, y se acuerdan que el Señor se acercó a una mujer que estaba en un pozo y le habló a la mujer. Eso era algo totalmente raro para la cultura de ese tiempo, porque los hombres judíos no le hablaban a las mujeres, y menos a una samaritana. Era una cosa cultural. Se podía ver como una ofensa. Por eso que la mujer samaritana se sorprende y le dice a Jesús, ¿por qué tú me hablas a mí si tú eres un hombre judío? Y ahí Jesús le dice, dame de beber. Jesús le dice, mujer, el agua que yo tengo, si tú la bebes, no tendrás sed jamás. Y allí la samaritana nos da algunos datos, porque los samaritanos estaban totalmente separados de los judíos, no se querían ver, porque los judíos menospreciaban profundamente a los samaritanos, porque como explicamos la semana pasada, los samaritanos eran mitad israelitas del norte mezclados con asirios. Por lo tanto, para un judío, ya los israelitas que se separaron del reino para hacer un reino aparte en el norte, ya los consideraban traidores. Y además, cuando los asirios vinieron y destruyeron el reino del norte, y se produce este término raza mezclada, porque eso eran los samaritanos, eran mitad asirio, mitad traidor del norte, por lo tanto los judíos, que eran los que habían formado el reino del sur, junto con la tribu de Leví, la tribu de Benjamín y por supuesto Judá, la tribu más grande de Israel, los miraban con profundo desprecio. Sin embargo, fíjense cómo Jesús le habla a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana dice, bueno, nosotros hemos adorado en este monte. Porque los samaritanos siguieron adorando a Dios en el monte Gerizim, hicieron su propio templo. De hecho, hay un Pentateuco samaritano. Ellos tienen su propia versión en su propio idioma de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Pero les faltaba lo mismo que al pueblo de Israel y lo mismo que al resto del mundo, comprender que Dios iba a enviar un Mesías, un Salvador, y era el Señor Jesucristo. Y recuerdan que la samaritana, en contraposición a Nicodemo, que fue el hombre que habló con Jesús en Juan capítulo 3, Nicodemo no creyó y se fue. Sin embargo, la samaritana, siendo de alguna manera alguien que también resistía a los judíos, creyó en Jesús. Y la samaritana fue y empezó a predicarle a la gente de su pueblo, y muchos se convirtieron. Por lo tanto, cuando Felipe estuvo en Samaria, ya había una semilla que había plantado la mujer samaritana. Personas ya se habían convertido en Samaria. Y Felipe estaba teniendo un ministerio fructífero,
Pero de repente un ángel del Señor le dice a Felipe, ya deja ese lugar, ahora muévete a Gaza, porque te tengo un hombre allí al cual tienes que hablar. Se fijan, queridos hermanos, que la obra de Dios no se dirige tanto por el ímpetu nuestro, el ímpetu humano, nuestra planificación cuidadosa. Muchas veces el Señor es el que quiere guiar el movimiento. El Señor es el que quiere guiar los pasos que damos. No sé si a ustedes les pasa, pero nosotros a lo mejor somos muy buenos para decidir a ver qué voy a hacer esta semana voy a hacer esto, voy a hacer esto, y empezamos a planificar nuestra vida, ¿cierto? Decimos, bueno, en unos años más me veo haciendo esto, después voy a ir para allá, voy para acá, voy a comprar esto, voy a vivir aquí y allá. Pero ¿le hemos preguntado al Señor si eso es tu voluntad? ¿Saben qué? El Señor quiere guiar nuestras vidas. Nuestra planificación puede ser muy buena, excelente, pero preguntémosle al Señor y pidámosle al Señor que Él guíe nuestras decisiones. Yo creo que Felipe estaba teniendo tanto éxito evangelístico en Samaria, los cristianos estaban multiplicándose, la gente estaba creyendo en Cristo, y Felipe podría haber dicho, yo me voy a quedar acá, voy a tener un largo ministerio. Pero mire cómo es el Señor. Al poco tiempo le dice Felipe, muévete a Gaza, porque te tengo un hombre. ¿Vale la pena, no? Dejar un ministerio multitudinario por ir a predicarle a un solo hombre. ¿Valdrá la pena? Sí. Humanamente no mucho, ¿cierto? Porque uno dice, ¿a qué voy a ir a predicarle a un solo hombre si acá viene toda la gente que me quiere escuchar? ¿Por qué, Señor, me quieres mandar para allá? De hecho, el Señor no le da mayores detalles, simplemente le dice, deja Samaria y ándate a la ciudad de Gaza a predicar. Y en un lugar desértico. Dice, ¿a qué voy a ir a predicarle al desierto si en el desierto no hay gente? Ah, pero en el desierto de Gaza había un camino y aparece un hombre en un carro. ¿Quién era este hombre? Ahí el versículo 27 lo dice. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Qué interesante cuadro. Ustedes saben que Etiopía en ese tiempo era un reino muy grande y poderoso y muy rico. Y antiguamente ya había tenido relación con Israel. ¿Cuándo fue eso? Cuando Etiopía, el reino de Etiopía, también tuvo una relación con Israel. ¿Cuándo fue? ¿Se acuerdan el rey Salomón? En los tiempos del rey Salomón, cuando Israel era una potencia mundial, Salomón había desarrollado todas las áreas productivas de Israel, porque el Señor le dio sabiduría, ¿recuerdan? Salomón creó todo tipo de sistemas hidráulicos para regar los campos, tenía todo tipo de ganados. El Señor le dio sabiduría para hacer todo eso. Tenía una flota de barcos. En el libro de Eclesiastés, Salomón dice, pon tu pan sobre las aguas y envíalo lejos, porque Salomón había creado una flota de barcos y Salomón exportaba a otros países todo tipo de productos alimenticios y preciosos. Y era tanta la fama de Israel en ese tiempo que no mandó a un funcionario. La misma reina de Etiopía vino a verlo, ¿se acuerdan? La reina de Sabá. Y ella quería conocer acerca de Israel y del Dios de Israel, y también de la sabiduría de Salomón. Por lo tanto, es posible que haya quedado, luego de prácticamente 1000 años, porque la monarquía de Israel duró casi 1000 años, noten cómo la relación entre el reino de Etiopía y de Israel siguió. Porque aquí tenemos al encargado de los tesoros, algo así como el ministro de Hacienda de el reino de Etiopía. Era un eunuco etíope, es decir, era un hombre castrado,
De acuerdo a Deuteronomio capítulo 23, si usted después lo quiere buscar, vamos a ver ahí que Dios prohíbe la castración masculina. Dios veía eso como algo condenable. Sin embargo, en las culturas paganas esto era muy común porque estos eunucos cuidaban a la reina y a sus sirvientas, cuidaban también a las doncellas del palacio. Por lo tanto, era muy común en ese tiempo en culturas paganas como esta. El funcionario entonces de la reina, tenemos que comprender que la reina en Etiopía era considerada una deidad. Era adorada casi como los egipcios adoraban a los faraones. La reina de Etiopía era, en ese tiempo se llamaba Candace, era considerada una reina madre. Y el rey de Etiopía era considerado el hijo del sol. Ese era el nivel de adoración que este reino sentía por sus reyes. Y este hombre viene a Jerusalén para adorar. Yo no sé si usted ve aquí tras bambalinas todo lo que Lucas nos muestra en el relato, pero lo que nosotros podemos darnos cuenta es que Dios saca a Felipe de un ministerio fructífero, multitudinario, para predicarle a un solo hombre. Pero uno dice, bueno, como que no vale mucho la pena, estás dejando algo grande por algo chico. Pero no era tan así. Saben que en el comentario de Roy Allison al libro de los Hechos, se nos dice que la historia nos cuenta que hubo un gran crecimiento de cristianos en Etiopía y que este hombre, al volver a su reino, testificó valientemente de su fe en Cristo. Así que, se fijan que nuestros planes pueden ser muy buenos, pero es cierto que los planes de Dios son mejores. Porque pareciera que le estoy predicando a una pura persona, pero esta persona fue, y esta persona convertida a Cristo, llegó a su país y le predicó a mucha gente. Por lo tanto, queridos hermanos, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 58, todo lo que hagamos por Cristo vale la pena. Aparentemente sea algo poquito, a lo mejor sea algo grande. Uno le puede predicar a un niño y uno no sabe lo que se va a convertir ese niño más adelante. O uno le puede predicar a un anciano y uno no sabe lo que ese anciano va a hacer. O uno le va a predicar a este hombre aparentemente pagano, pero fíjense cómo el Señor estaba trabajando en esa persona. Porque ¿qué venía leyendo el funcionario de la reina en el carro? Ya venía de vuelta a su reino. ¿Qué venía leyendo? Venía leyendo la Biblia, ¿cierto? Venía leyendo el libro de Isaías. Imagínense cómo un etíope, funcionario real, andaba con un libro de la Biblia y lo iba leyendo. Él podría haber andado haciendo otra cosa, ¿cierto? Preocupado de otras cosas, planificando su trabajo, porque él era el ministro de Hacienda, él estaba encargado de los tesoros del palacio. Él administraba todos los recursos de ese reino. Pero él estaba interesándose en Dios. Él se estaba interesando en la palabra de Dios. Así que, hermanos, si ustedes se fijan, nuestra labor, como lo cantamos muchas veces en ese himno Sembraré la simiente preciosa, nosotros no sabemos lo que Dios ya está haciendo en las personas. Nosotros a veces nos encontramos con alguien, le empezamos a hablar del Señor y nosotros no sabemos lo que Dios ya está haciendo en esa persona. Quizás el Señor viene trabajando en el corazón de esa persona hace tiempo. Como en este hombre etíope. El Señor hace tiempo que lo estaba trabajando en su corazón. Porque, ¿usted sabe cuál es la distancia entre Jerusalén y Etiopía? Si usted agarra un mapita, va a ver que son por lo menos 1000 kilómetros. Y en ese tiempo habían trenes, aviones, buses. Aquí dice el modo de transporte que él iba. ¿En qué iba?
en un carro. Seguramente era un carro real, muy bueno y todo, pero era un carro. Ruedas grandes, quizás iba así, saltando, tirado quizás por camellos o por caballos, pero no era un viaje cómodo. Este hombre, 1000 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros de Santiago? 420 de aquí a Santiago. 410 por ahí. Era un viaje muy, muy largo. Este hombre estaba interesándose en Dios. El Señor estaba moviendo el corazón de este hombre. Y fíjense, ¿qué es lo que lo estaba moviendo más? La Biblia, la lectura de la Biblia. El hombre no lo entendía, pero fíjense cómo estaba luchando el corazón de este hombre con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios para convencerlo acerca de Cristo. No como Simón. Si ustedes se fijan, Simón el mago, ¿qué era lo único que le interesaba? El dinero. Él quería ganar dinero con la religión. Y él se hizo pasar por cristiano y dijo, bautícenme. Y lo bautizaron. Y andaba con Felipe, pegado a Felipe. Hasta que un día se reveló su verdadera identidad. Él dice, oigan hermanos, les doy dinero si ustedes me dan el poder que ustedes tienen. En el fondo Simón quería hacer su propia iglesia, su propia cosa, pero con la novedad, el poder que tenían estos cristianos. Pero acá tenemos algo distinto. El etíope estaba abriendo su corazón al Señor, estaba leyendo la Biblia y estaba leyendo ¿qué pasaje de Isaías? Ahí se nos citaron algunos versículos. Isaías capítulo 53, que es donde se nos narra en detalle toda la crucifixión de Jesús. Si vamos un poquito hasta allá, capítulo 53 de Isaías, miremos el versículo 2. Esto fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Pero la perfección, ¿no?, de la profecía, de los detalles de cómo iba a ser la muerte del Señor, ya están acá. Por lo menos se han contado más de 300 profecías solo con relación a la vida de Jesús. Y esta es una. Veamos versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Qué lindo, ¿no? Eso es lo que estaba leyendo este hombre. Y este hombre se pregunta, ¿de quién se trata? ¿Quién será?
Y allí el Señor había puesto a Felipe. ¿Para qué? Para que le hablara a este hombre y le explicara de quién se trataba. ¿Se fijan cómo el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento? Como siempre, esa es una regla de interpretación, de hermenéutica bíblica. Dice, volviendo a Hechos, versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Fíjense cómo Felipe sigue siendo un hombre obediente, va donde el Señor le dice que tiene que ir a predicar. Y el carro iba moviéndose por el camino, y yo me imagino a Felipe caminando lo más rápido que puede junto al carro, ¿no? Y lo escucha que el hombre etíope está leyendo en voz alta. Y Felipe se mete en la conversación consigo mismo y le dice al hombre, oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Se imagina la audacia que tiene Felipe de interrumpir a este hombre importante? Seguramente era una caravana distinguible que llevaba los tesoros, seguramente era algo muy elegante. Pero Felipe, como sabe que tiene el respaldo de Dios, no duda ni un minuto de ir y hablar con el hombre. Yo creo, queridos hermanos, que podemos aprender también de Felipe esto, que nosotros también debemos tener la audacia, ¿no?, para hablar con otras personas, sabiendo que no estamos molestando, no estamos interrumpiendo, nos estamos preocupando por el alma eterna de esa persona. Esa persona no lo sabe, por supuesto. A lo mejor piensa que lo estamos molestando. Pero cuando usted le habla de Cristo a alguien que no conoce a Cristo, usted se está preocupando por el destino eterno de esa alma. Y si un día esa persona, por la gracia de Dios se arrepiente, esa persona le va a dar las gracias después. Porque usted le habló de lo más importante, de la vida eterna. Fíjense que el hombre responde a Felipe y le dice en el versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Se fijan cómo el Señor abre puertas cuando nosotros obedecemos al Señor? Felipe podría haber sido como Jonás, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Jonás, el Señor le dijo, anda a predicar a Nínive? ¿Y Jonás qué hizo? Tomó un barco para el otro lado, ¿cierto? Se fue a España, a Tarsis. Para allá se fue, al otro lado del mundo. Y le fue mal, ¿cierto? Le fue mal a Jonás. Pero Felipe es distinto. Felipe obedece al Señor y fíjense cómo el Señor le abre puertas, le abre camino. Porque el etíope no lo rechaza. Le dice, ven, súbete, siéntate aquí conmigo en el carro y vamos a conversar. Algunas personas quizás nos van a rechazar. Pero hermanos, no por eso dejemos de ser obedientes y hablemosle del Señor a cuantos podamos. Compartámosle de la palabra, folletitos, Nuevos Testamentos, una conversación, con cuantos podamos, porque si el Señor nos abre puertas, es porque el Señor ya está preparando el corazón de esa persona. El etíope aquí llevaba tiempo pensando en Dios, haciendo este viaje. Él venía a Jerusalén para adorar, pero él todavía no era convertido. ¿Se fijan? Hay gente que es religiosa, que tiene su Biblia ahí en casa abierta en el Salmo 91, ¿cierto? Como adorno muchas veces. Pero aún no han dado el paso de fe verdadero. Son solo religiosos. Falta ese empujoncito final. Lo más importante, que crean en el Señor, que entreguen su corazón a Dios, que no sean solamente religiosos. Versículo 32 dice el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. ¿Cierto? Lo que leímos recién en Isaías 53, los versículos 7 y 8 solamente se citan acá. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Queridos hermanos, ¿el Señor abre puertas o no para predicar? Sí, siempre abre puertas. ¿El Señor está obrando en corazones de personas? Sí, todo el tiempo. En Juan capítulo 16, Jesús dijo que el Espíritu Santo está obrando en las personas, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Así que cada vez que usted se encuentra con una persona, tenga por seguridad que el Espíritu Santo viene trabajando años en esa persona. Está hablándole. Y como Esteban antes de morir le dijo a los fariseos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Sí? Es muy probable, las personas están recibiendo el mensaje, pero no entra, porque son resistentes al Señor. Y ahí estamos nosotros, para hablar también, para que la palabra penetre ese corazón como espada, ¿cierto? Entre en esa oscuridad, ilumine con la luz de Cristo ese corazón en tinieblas. Es una obra que solo el Señor puede hacer. Y aquí vemos que la hizo, fíjense. Y yendo por el camino, verso 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren qué increíble. La conversión de alguien que no había por dónde, porque era un alto funcionario de la corte del reino de Etiopía. Sin embargo, Dios comenzó a obrar en este hombre y él hacía este viaje, quizás cuántas veces lo había hecho ya. Él tenía interés, el Señor le estaba hablando. Él tenía copias de libros del Antiguo Testamento y los leía, pero no entendía de quién se trataba. Y cuando Felipe le explicó que Isaías 53 se trataba de un hombre llamado Jesús, que hace poco había muerto, que él era el Mesías y que él le podía dar la vida eterna, este hombre finalmente abrió su corazón al Señor. Y fíjense, el énfasis no está tanto en el bautismo, porque el bautismo no salva, ¿cierto? ¿Qué es lo que salva? Mi fe puesta en el Señor. El bautismo es simplemente una confesión pública de que yo soy un hijo de Dios. Y este eunuco etíope no andaba solo. Su bautismo fue público, porque ellos siempre andaban en caravanas. Por lo tanto, los demás funcionarios que estaban con el eunuco y ven esto, recibieron un testimonio de su fe. Y este hombre valientemente lo hizo, porque no sabemos, en ese tiempo quizás la religión en Etiopía quizás condenaba que alguien se convirtiera a otro credo, o quizás lo veían como algo normal, quizás eran tan politeístas que aceptaban todo tipo de creencias. Pero este hombre valientemente testificó a toda la gente que iba con él de que él ahora creía en Cristo como su Señor y Salvador. Y su bautismo fue como testimonio público de que su fe era verdadera. Simón también se bautizó, ¿cierto? ¿Pero había creído realmente de corazón? No. Así que, ¿por qué Lucas hace este contraste? Para aclararnos más y más de que el bautismo no salva. Un inconverso se puede bautizar e irse al infierno igual. Si lo que salva es la fe puesta en el Salvador. Necesitamos un Salvador. Igual que el ladrón que murió junto a Jesús, tampoco se bautizó, pero alcanzó a creer y luego murió.
Así que el bautismo acá fue el testimonio público de este hombre etíope que creyó realmente en Cristo. Y mandó a parar el carro, dice versículo 38, y descendieron ambos al agua y el eunuco le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Otro contraste, ¿no?, que hace aquí Lucas. ¿Cuál fue la reacción de Simón el Mago luego de bautizarse? No fue de gozo, ¿cierto? No dice que se convirtió en un creyente gozoso, sino que se pegó a Felipe, andaba con él para todas partes, ¿cierto? Y luego les ofrece dinero para que a él le den el poder que ellos tenían. Contrasta totalmente con la actitud de este hombre etíope. Creyó en Cristo y su vida se llenó de gozo. Así que, ¿cuál es la evidencia de una verdadera conversión? Alegría, tanto en la tierra como en el cielo. Porque en el Evangelio de Lucas se nos dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por lo tanto, la vida de un verdadero creyente es una vida de gozo, no una vida de tristeza. Es una vida de gozo, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que los toque enfrentar. Los creyentes verdaderos se les nota el gozo. Y ¿se acuerdan cuando Pablo habla del fruto del Espíritu? Las 9 virtudes que tiene todo creyente. Yo no me los sé de memoria. Podría decir algunos, pero los voy a decir mal. Gálatas 5:22. Va a notar que el gozo es una de ellas, por supuesto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no necesita un mandamiento para ser una persona templada. Usted no necesita un mandamiento para tener gozo. Usted no necesita un mandamiento para mostrar amor. Porque esas cosas fluyen de un creyente verdadero de forma natural. Por eso se llama fruto, ¿cierto? En estos tiempos donde ya está todo floreciendo, ¿cierto? Usted no necesita darle una orden a la planta para que le saquen las flores. ¿Se han fijado que ha florecido todo solito? Porque internamente Dios la creó a la planta para que naturalmente florezca. De la misma manera el creyente verdadero, como este eunuco etíope, floreció de su interior el fruto del Señor, que aquí se manifestó como gozo. Termina el pasaje diciendo: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a ser como Felipe, que él, ¿cierto?, predicó sin cesar el evangelio y con obediencia. Y vemos que hay fruto cuando el Señor ve un pueblo obediente. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra y ayúdenos a ser como Felipe y ayúdenos a orar por las personas por las cuales estamos compartiendo el evangelio. Padre amado, queremos ver almas salvadas, queremos ver personas viniendo a los pies de Cristo. Ayúdenos a no estar tranquilos con esto. Ayúdenos, Señor, porque queremos que usted salve almas, que más personas como este hombre aquí se convierta genuinamente a Cristo y pueda empezar a caminar y a vivir esta vida nueva en Cristo. Padre amado, ayúdenos que ese sea nuestro deseo en esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.